Bienvenidos a esta unidad que es muy interesante, es muy práctica y además van a poder usar en los servicios de urgencias, en los reanimadores e incluso en los servicios de hospitalización en donde haya pacientes que requieran oxigenoterapia, manejo de la vía aérea o inhaloterapia. En relación a la anatomía, pues vamos a hacerlo muy práctico y muy fácil. Es muy importante que hagamos una gran división. Dividamos a la vía aérea en dos: vía aérea alta, vía aérea baja. Esta gran división, que es muy práctica porque es funcional, porque además es muy clínica, nos ayuda a entender que si un paciente tiene un problema en la vía aérea alta, requiere un manejo y son útiles algunos dispositivos, y que si un paciente tiene un problema en la vía aérea baja, pues hay algunos dispositivos y el enfrentamiento clínico es distinto. Si bien de muchas maneras yo pudiera dividir y reparar a la vía aérea desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista práctico es mucho más simple de lo que parece. Si yo tengo un problema de la vía aérea alta, será muy útil usar un dispositivo de oxigenoterapia como apoyo o soporte a la situación. Pero si yo tengo un problema de la vía aérea baja, la situación es distinta y es muy probable que vaya a tener que asegurarla para garantizar la estabilidad clínica del paciente. El reparo anatómico, la estructura anatómica que me divide a la vía aérea en dos, es la laringe. Y es por eso que los dispositivos de oxigenación pudieran dividirse en infraglóticos y supraglóticos. Y este reparo es importante porque si yo tengo un paciente que tiene un problema de la vía aérea baja y el compromiso es mayor, yo voy a tener que asegurar la vía aérea. Para asegurar la vía aérea, los dispositivos supraglóticos no son útiles y por el contrario pueden poner en riesgo la vida del paciente. La glotis como reparo anatómico, la laringe como reparo anatómico, además es fundamental porque a la hora de asegurar la vía aérea, debo idealmente verla. Para intubar un paciente, por ejemplo, debo ver las cuerdas vocales y es la forma más sencilla de asegurarme de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Dentro de las estructuras anatómicas que debo recordar en la vía aérea alta, tengo a la nariz y la nasofaringe, la boca y la orofaringe, la nasofaringe y la faringolaringe, o la laringofaringe como es más conocida. Estas estructuras, que son cavidades, al final me ayudan porque debo entender que si yo tengo un problema en alguna de estas cavidades, tengo a la otra para suplirla, y de ahí que pueda escoger uno u otro dispositivo para permeabilizar o para ayudar al paciente a mantener a la vía aérea permeable. Si yo tuviera un trauma maxilofacial severo, por ejemplo, en el que tengo afectación de la nasofaringe, tengo a la orofaringe para asegurar la vía aérea. Pero si el trauma maxilofacial severo compromete a la orofaringe, tengo a la nasofaringe como vía para permeabilizar y oxigenar al paciente. Esto es importante y cuando veamos un poco el uso de dispositivos, vamos a entender por qué esto es importante tenerlo claro. Este entendimiento anatómico también es importante porque las estructuras son distintas. Por supuesto, no es lo mismo tener a la nasofaringe como cavidad, que es estrecha, que es frágil y que en algunas pacientes, por ejemplo las embarazadas, es friable, a la orofaringe, que es una cavidad abierta, que en general es mucho más amable para la permeabilización y el manejo. Las estructuras anatómicas de la vía aérea baja son distintas porque no son cavidades, son estructuras generalmente tubulares, únicas, que son mucho más fáciles de obstruir y que obstruirlas sería un problema que incluso puede arriesgar la vida del paciente. Después de la laringe me encuentro la tráquea, los bronquios y el árbol bronquial. Cada una de esas estructuras en su momento me puede generar en distintos pacientes distintas situaciones que debo entender desde la clínica del paciente para saber cómo manejar. No es lo mismo tener una obstrucción de la vía aérea completa, una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, por ejemplo en la tráquea, que en un bronquio o que en un segmento del árbol bronquial. Entender esto es muy importante porque de ahí que pueda yo manejarlo y asegurar la vía aérea. Esto es importante entenderlo porque la ocupación del árbol alveolar, por ejemplo, me va a generar un problema tipo shunt que no es fácil de manejar con ningún dispositivo
Y si lo entiendo así, puedo también entender que necesito, muy probablemente, dependiendo de la gravedad del problema, oxigenar, asegurar la vía aérea y desocupar los alvéolos. Y eso lo hago, dependiendo de la situación, con antibióticos, con diuréticos, etc. Recuerden también que tengo situaciones distintas como las ocupaciones pleurales, en cuyo caso van a restringir la movilidad del compliance pulmonar y van a generar un problema de oxigenación a costas de ocupación pleural. Nada que yo pueda hacer en la vía aérea va a mejorar esa situación. Debo desocupar la pleura. En el caso del neumotórax, funcionar. En el caso del neumotórax, drenar. En el caso del empiema, drenar. Y esto es fundamental para el manejo de la vía aérea como tal. Con esta introducción espero que puedan ir a las actividades y disfrutarlas un montón. Vamos a las otras cápsulas para aprender y entender mucho más, para recordar cómo manejar la vía aérea de un paciente que requiere atención.